parece que también yo lo había dejado así paradito. O sea, no lo había centrifugado porque no tengo máquina, pero lo había dejado así paradito durante no sé cuánto tiempo, así una semana creo. Y en la parte de abajo, o sea, era como que había decantado, el líquido era medio color rojizo y arriba estaba amarillo. Claro. Ese era El plasma. amarillo viene a ser lo que es el suelo. Ah, ya, Y la claro. parte de abajo, que es como un bloque rojo, es el paquete Ah, globular. ya, ya, Ajá, gracias. es correcto. Debe estar seguro de eso. Sí, ¿preguntas antes de seguir? Bueno, entre suero y plasma, ¿cuál es la diferencia? Entre suero y plasma. ¿Cuál es la diferencia de suero y plasma? No le he dicho. No. ¿Cuál es la diferencia de suero y plasma? ¿Hay diferencia? El plasma solo contendría líquidos. Porque el plasma tiene los glóbulos blancos. Exacto, glóbulos blancos y proteínas, mientras que el suero solamente me permite. ¿Por qué sirve para ELISAs? ¿Qué puedo encontrar en el suero? ¿Ah? ¿Fuerte? Anticuerpos. Anticuerpos, exacto. Mientras que en el plasma no logras ver eso. ¿Ok? Sigamos. ¿Preguntas? Ya, vuelvo con el rojo. Digo, con el morado. Entonces, en el caso del tubito morado que nosotros tenemos acá, ese tubito morado tiene lo que es el EDTA dipotásico, por eso el término K2. Ustedes van a ver otros tubitos que pueden ser que digan K3. Significa que es triposácico. ¿Sirve? Sí. Para la voz también, o sea, no hay problema, sirve. Ese tubito, comúnmente, si tiene anticoagulante, ¿qué tendría? Anticoagulante, plasma. No tiene suero. Claro. ¿Ya? Tiene aquí plasma, ok. Pero ese tubito de acá, el moradito, comúnmente sirve para pruebas hematológicas, ¿ok? Aquí, rarísimo que trabaje con plasma. ¿Sí puedo trabajar? Sí, pero para ciertas pruebas especiales y son unas pruebas muy específicas. Por ejemplo, para hacer lo que es determinación de CD4, CD8, porque voy a utilizar el Baficol. Y es otra con otra, son pruebas muy específicas. Pero comúnmente este tubito en el día a día, en el albor diario, siempre lo vamos a usar ¿para qué? Hemogramas, ¿ok? Entonces cuando ven ustedes un tubito moradito, acuérdense, ¿sí me va a servir para qué? Para mi hemograma. ¿Qué hemograma? El hemograma que hay en todo hospital es el hemograma completo. ¿Qué es un hemograma completo? Te va a leer qué cosa. A ver. Hematocrito. Hematocrito. Hematocrito, ¿qué más? Estoy hablando de hemograma completo, ¿ah? ¿Han visto sus análisis de laboratorio? Espero que sí. Ya. ¿Qué viene? Leucocitos. Ya, plaquetas, ¿qué más? Leucocitos. Leucocitos. No, eso es bioquímica. Esto es hemograma completo. ¿Qué viene en un hemograma completo? ¿Qué se hace en un hemograma completo? Hemoglobina. Hemoglobina, hemograma completo. Esa es bioquímica. Glucosa, bioquímica. Seamos observadores, ¿sabes? ¿Por qué cosa le están pinchando? Eso no entienden. Ya. ¿Qué viene en un hemograma completo? Un hemograma completo te lectura leucocitos, te ve lo que es glóbulos rojos, glóbulos blancos. Un recuento de glóbulos blancos significa de todos los basófilos, neutrófilos, linfocitos, monocitos, ¿ok? ¿Qué más se evalúa en hemograma completo? Te evalúan plaquetas. También te evalúa lo que es el volumen corpuscular medio, que es el BCHM, para ver también el tipo de anemia que pueda tener tu paciente, ¿ok? Te lee hematocrito y hemoglobina, ¿ok? Evalúa lo que es el HCMH, sí, eso es, que también tiene que ver con la forma que tienen los hematíes. ¿Por qué sirven estos volúmenes o estos marcadores correspondientes a los hematíes? Especialmente en pacientes que tienen cáncer o algún tipo de anemia muy crónica o específica. Y entonces tú puedes ver, cuando ya lleven hematología, en un hemograma completo, si este tipo de anemia tiene una desviación a la izquierda, ver cómo es la forma del hematíe, entre otros. Estos parámetros como el BCM, el HCHM y otros más, esos te evalúan hematíes. Y los glóbulos blancos, obviamente, siempre te va a evaluar lo que son toda la parte del recuento total de glóbulos blancos y toda la fórmula leucocitaria. Este tubito es muy importante porque siempre ustedes van a pedir ¿qué cosa? Hemograma completo. Pobre ustedes que me encuentre con un residente y me diga, tiene un resultado de hemograma completo y me diga dónde están las plaquetas. Me ha pasado. Residentes de primer año me dicen, ¿dónde están las plaquetas?
Es un hemograma completo. ¿Y qué les dije? El hemograma completo tiene también recuento de lo único que no tiene esto en ese hemograma es velocidad de sedimentación. Pero la velocidad de sedimentación es una prueba aparte, que no tiene nada que ver con el hemograma completo. ¿Ok? Ya. La velocidad de sedimentación también sirve, se usa este tipo de tubitos, sí. Para hacer la prueba de velocidad de sedimentación o el BSG, sirve para este tubito sirve para eso. ¿Ok? Entonces ya tenemos ese tubito. Luego tenemos otro tubito celestito que por ahí veo que sí tienen en sus fotos. Ya, esos tubitos que son celestitos o de tapa celestita sirven para evaluar el perfil de coagulación. Ese tiene un tipo de anticoagulante que es el citrato. ¿Ya? El citrato lo que va a evaluar ya, ¿qué evalúa? ¿Plasma o suero? Plasma. Todo lo que tiene anticoagulante, acuérdense, plasma. ¿Ok? Ya, ese va a hablar plasma. ¿Ok? Pero aquí yo no voy a usar igual centrifugo. Ahí voy a centrifugar igual que este. Y voy a obtener, ¿qué cosa ahí? El plasma. El plasma me va a servir para hacer lo que son análisis, todos los análisis de coagulación. Ver factor 10, Bilderman, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, todo lo que es coagulación. Luego tenemos otros tubitos. El rojo y el amarillo casi siempre son lo mismo, El rojo o el amarillo casi siempre no tienen absolutamente ningún tipo de aditamento, ¿ok? ¿Qué más? Y luego van a encontrar, obviamente estos son los tubos grandes, cuando se trata de neonatos, van a tener el mismo colorcito pero en versión chiquitita, ¿no? Entonces van a tener el mismo principio, el mismo todo, pero en versión chiquitita, ¿ok? Que se puede servir y comúnmente son para neonatos. ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿No? Para lo que mencionó, por ejemplo, el tema del colesterol, eso es... ¿Se acuerdan que le dije bioquímica inmunológico? Ya. Bioquímica inmunológico. ¿Amarillo o rojo? ¿Por qué? No tiene anticoagulante. ¿Con qué trabajo ahí? Suero. El rojo, el amarillo voy a trabajar con suero. Muy bien, ya, venga. Ya, sigamos. ¿Qué más tenemos acá? Pregunta. ¿Cuáles podrían ser las consecuencias de no hacer un buen hemograma? ¿Verdad? Las consecuencias de no hacer un buen análisis de sangre. Buen análisis de sangre. Por ejemplo, a ver, dime. Si no tienes una buena higiene... Para la toma de muestra. Ya, ahorita vamos a entrar a eso. Primero quiero enseñarles los conceptos y vamos a ir al punto de cómo se tiene que hacer una toma correcta de muestra, ¿ok? Ya. ¿Qué más? ¿Preguntas de los tubitos? Acerca de lo que mencionaba acerca del BCG. BCG es. ¿Y en qué consiste más o menos eso? Velocidad de sedimentación. ¿Qué es lo que tú evalúas ahí? Aquí nuevamente, acuérdense qué cosa, toma acá. Plasma, suero. Plasma, muy bien. En coro, por favor, en coro. Acuérdense, plasma. Ya. Ok, entonces aquí tienen plasma. Entonces, si yo lo que yo pido es una velocidad de sedimentación, eso ya es un tema muy específico que cuando ya lleguen a reumatología verán. Pero esa prueba sirve para ver lo que es una velocidad de sedimentación. Se dice cuando la persona tiene muy rápido, el término, ¿no? Velocidad. Entonces, acuerda, es como que, o sea, los hematíes se sedimentan, ¿ok? Entonces, lo que tú evalúas es el tiempo y la velocidad, el tiempo en milímetros de cuánto se demora en asentar. El hematíe por sí solo, o sea, yo no centrifugo nada. De este tubito cojo un poco, lo pongo hay un tubito especial, lo pongo ahí, lo dejo en 1 hora. Y en 1 hora yo veo cuánto es el tiempo que ha bajado, o sea, cuántos los milímetros que ha bajado por sí solo. ¿Ya? Entonces, así mide la velocidad de sedimentación. Y ese valor es muy proporcional. Cuando baja demasiado rápido, se indica que la persona está teniendo un proceso inflamatorio, ¿no? Que va relacionado a la enfermedad que pueda tener reumática. Y ahí van a ver, sí, hay personas, por ejemplo, que tienen fiebre reumática o lupus eritematoso sistémico, a la media hora ya tú ves así el plaquetazo de plasma solito y ves acá el paquete globular, o sea que rapidísimo bajó. Todas las enfermedades inmunológicas, reumatológicas, lupus eritematoso sistémico, fiebre reumático, artritis reumatoide, esclerosis múltiple, espondilitis anquilosante, etcétera, etcétera, etcétera. Reumatológicas, inmunológicas, más que todas las reumatológicas, ¿ok? ¿Preguntas?
el caso se sedimente muy lento, ¿qué puede ser? Muy lento comúnmente no se sedimenta. En una hora siempre está como que el valor dentro de los rangos normales, ¿no? O sea, en una hora, una persona normal creo que baja 5, nada más, o sea, poquito bajo. La lectura es a la hora. Entonces a la hora tú pones tu timer y a la hora miras cuánto bajó. Pero los de comúnmente pacientes reumatológicos y si están en proceso inflamatorio, porque ojo, el tema de los pacientes reumatológicos es que no siempre van a tener sus valores malos. Ese es un tema y es un tema ya muy clínico, porque cuando están en procesos de crisis comúnmente todo les sale alterado. Pero cuando están en un proceso controlado, hay bajitas, pero no es tan observable o tan directa, marcado cuando están en crisis. Cuando están en crisis, el médico va a saber su PCR en 1000, o sea, todo es alterado, todo. Y hay su velocidad de cementación así, pero esos procesos de crisis no son siempre. Eso es lo curioso que tiene la enfermedad reumatológica. No es algo que está permanente en el tiempo, ¿no? Y comúnmente cuando están en crisis es porque recién están diagnosticando una enfermedad. De ahí simplemente es entenderle como que un tipo de vida. Los pacientes reumatológicos no tienen cura. Realmente es cura. ¿Preguntas antes de hablar? Ya, sigamos. Ratito. De harina, el delegado, pero... Ya fui. Ya, pues puedes volver a... Ya, chicos, empezamos. Entonces, ya, sigamos. ¿Qué sigue en la otra parte? Muestras de orina. Acá tenemos la muestrita. Ya, ustedes habrán visto que a veces les entregan el frasco de orina, pero les entregan un frasco de orina así como que les entregan y no tienen esa bolsita, ¿no? Y ahí dice, vaya a tomarse su muestrita de orina, que le dicen que sea la primera de la mañana en chorro medio. ¿Por qué chorro medio? Primero podría rozar bacterias, quizás. Exacto, porque el primero, como haber estado toda la noche de miel y todo lo demás, de otra manera puede haber tenido bacterias que no tienen nada que ver con la enfermedad o con la condición del paciente. Entonces por eso se dice que es la primera orina de la mañana, orina un poquito y en el segundo chorro es donde obtiene. Ok, pero este frasquito que obtiene, si se han dado cuenta, no viene con bolsita, sino viene, es el frasquito igualito, pero sin bolsita. Ese comúnmente es para un examen completo de orina, ¿ok? Ese no necesita esterilidad. Y ahora ustedes miran, entonces ¿eso para qué es? Examen completo de orina, así se llama, ¿ya? Y entonces ustedes ven esto, entonces ¿por qué este tiene bolsita? A ver, ¿por qué piensan? ¿Porque es lisa? No, porque este tiene bolsita, está esterilizado. ¿Y para qué prueba me serviría algo que esté esterilizado? Muy bien, cultivo. Cuando le dan sin bolsita, ¿sí? Sin bolsita, significa que es un examen completo de orina, chorro medio. Pero cuando le dan con bolsita, significa que esta va a tener examen completo de orina igual, más puro cultivo. Más, o sea, es más cultivo. ¿Sí? Ya. ¿Cuál es la técnica en urocultivo? Ahí sí hay un poquito más de explicación. ¿Cuál es la explicación? Señora o señor, quien sea, usted se toma antes de hacerse o la orina, se tiene que hacer un lavado con agua, nada más. A chorro bajito, nada que jabón, que ducha vaginal, nada. Agua, solamente agüita. Se seca y ahí orina, elimina su primer chorrito y a partir del segundo chorro recolecta. Y esto te lo trae, ¿no? Siempre es importante tener en cuenta que el paciente ponga su nombre y su DNI, por lo menos, ¿no? Ya edad, eso, la fecha. Nombre, su DNI y la fecha. Es importantísimo. Es ideal, pero no. No, entonces, lo ideal, porque especialmente en el urocultivo debería ser escrito que pongan la hora. ¿Por qué? Porque las bacterias proliferan y en 2 horas ya creció. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda cuando es un tema de orina para urocultivo? Es de que estas lleguen lo más pronto posible al hospital. Por eso a veces lo que se recomienda es que a veces se le hace, señora, vaya al baño y en ese momento, a veces, ¿ha orinado? No, no ha orinado, ya, entonces se le da, ¿no?
para que evitar justamente eso de que demore mucho, porque las bacterias proliferan. De proliferar las bacterias, tú vas a tener un falso positivo o una infección o un diagnóstico de infección cuando no verdaderamente lo es. ¿Ok? Entonces, esas son recomendaciones. ¿Preguntas? ¿No? ¿En cuánto tiempo demora salir el resultado de la muestra de orina? Ya, pregunta, muy buena pregunta. Ya, ¿de qué estamos hablando? ¿De orina completa o de urocultivo? Tiene los objetivos serían 24 a 48. Ya, a ver, de nuevo volvemos a repetir ya. Que él me diga, ¿qué es lo que quieres hacer? ¿Examen completo de orina o urocultivo? Cada uno. No. Comparando el tiempo y cada uno. Ah, comparar el tiempo de cada uno, muy bien. Examen completo de orina, ¿saben qué cosa es el examen completo de orina? El examen completo de orina, el que yo agarro, como dijimos, el examen completo de orina, ¿tiene muestrita estéril? No. Entonces yo agarro, le tomo la muestra y normalmente ese mismo día está el resultado. No necesitas más, ese mismo día. Porque empiezas analizando un examen completo de orina, estás viendo la parte directa y la bioquímica. La directa es de que tú agarras un poquito, centrifugas, agarras un poquito y lo miras en microscopio y ves qué cosa tiene, qué elementos está teniendo. Y muy aparte la tira bioquímica, no sé si han visto, y hay como una tirita y que ven obviamente si tiene glucosa, pH, ven si tiene, ¿cómo se llama esto? Nitratos, evalúan también lo que es creatinina, varios parametritos. Entonces, eso lo ven. Pero eso, en realidad, eso igual no es relativo. Pero debe depender mucho de la carga también del hospital. Entonces, comúnmente dicen, ese resultado está, tú lo tomas en la mañana y al mediodía ya debería estar tu resultado del examen completo de orina. Obviamente, si es emergencia, a la hora. Porque emergencia siempre es a la hora. ¿Ya? Pero urocultivo no es emergencia. Quítense 24 horas. 72. Urocultivo. ¿Qué cosa es un urocultivo, primeramente? ¿Qué evalúas en un urocultivo? Tipo de bacteria, ya. ¿Y la bacteria te crece en 24 horas? Pues. Ya, pues, chico. ¿Qué me estás diciendo? Estás hablando de un ser vivo. Que tienes que darle su tiempito, que crezca, que coma, que se exprese, que se reproduzca, que él diga yo quiero ser ya. O sea, todo eso, o sea, ¿qué cosa? Piensen, es un ser vivo. No estás analizando un analito, una toxina, estás analizando un ser vivo. Por lo tanto, pobre que alguno de ustedes me lleguen, porque también me llegaba, ay, el ejecutivo ya salió. Me acaba de pasar hace una hora y el urocultivo ya salió. Por eso le pregunté. El urocultivo, mínimo un diagnóstico para saber el nombre y el apellido, porque una cuestión es que te creció la bacteria, pero también tienes que identificarla, hacerle su perfil de resistencia, porque un urocultivo tú das la identificación y haces el antibiograma. ¿Por qué pides tu urocultivo? Porque tú estás sospechando que este paciente tiene una infección urinaria, pero si tiene una infección, tú quieres saber cuál es el nombre de la bacteria que está causando esa infección y qué antibiótico yo como médico le voy a prescribir o no. Para mí es importante eso. Entonces, si es que yo no sé eso, o sea, ¿yo qué hago dándote nomás? Yo quiero dándote el nombre. Tú no haces nada, porque tú tienes que saber qué antibiótico tengo que dar. Y puede ser que, ojo, esa bacteria que me creció sea resistente. Entonces tú vas a dar un mal tratamiento. Entonces, por eso, un urocultivo demora. Bueno, si tienen un equipo así como laboratorios X, hay laboratorios muy buenos y muy rápidos acá que hacen biología molecular. Ya, si te hacen en biología molecular, ese resultado lo puedes tener en 24 a 27 horas. Pero si usas biología molecular, ojo, en tu día a día, en tu algor hospitalario, 3 días. De 3 a 5 días. De 3 a 5 días. Así que no digan, no, que salga rápido. No sale, no crece. O sea, no es así como ustedes creen. No es así, no le obliguen, es un ser vivo, métanse en la cabeza. No es algo, no es un analito. ¿Ya? Entonces, aquí va a demorar entre 3 y 5 días. ¿Por qué digo de 3 a 5 días? Porque a veces una de las bacterias es resistente. Entonces, lo que se hace, a veces hay que corroborar la resistencia. Y al corroborar la resistencia, tú tienes que darle un día más.
Entonces, mientras tanto, ¿qué hace el médico? El médico comienza con un tratamiento profiláctico, porque el tratamiento profiláctico también debe ser inteligente. ¿Por qué? Porque a veces, por querer quitarle la infección rápido a su paciente, se van de frente con cefalosporina de cuarta generación, generando resistencia a los antimicrobianos. Deberían empezar con la más baja, una cefazolina de primera generación. Si tú no sabes, tienes sospecha que es Escherichia coli, sí, pero comúnmente los urocultivos, en la gran mayoría son Escherichia coli. Ok, tienes sospecha que es Escherichia coli, dame una cefazolina. Mientras que va a salir el urocultivo, sale el urocultivo y ahí sí atacas con el que. El paciente no se te va a morir por tomar cefazolina, va a salir. Sí, va. Más bien va a evitar que siga proliferando. Entonces, es eso. O sea, tiene que tener mucho cuidado, pero muchísimo cuidado con el tema de los urocultivos. ¿Ok? No estén pobre de verdad que vaya. Me ha pasado, no lo miro nomás. No miro nomás. Que no me han venido esos chicos. Entonces, por favor, ¿ok? Entonces, eso pasa con los urocultivos. ¿Ok? Sigamos, ¿qué sigue en la práctica? Muestra el tejido biopsias, ya. Ok. Bueno. No, pues acá. Ya. No, ese es de ese, pero también sirve, puede servir. Okay. Sí, bueno, en muestras de tejido biopsias, ¿qué es lo que se recomienda? A veces, dependiendo, si tú vas a hacer un cultivo de esa biopsia, sí o sí vas a necesitar un envase estéril. Pero si tú no vas a usar para hacer un cultivo, sino para hacer una prueba histológica, que es otra cosa, tú puedes usar este pote para coger la biopsia y colocarlo aquí. No necesita esterilidad. ¿Ok? Por eso es muy importante saber para qué es esa muestra. Si ustedes no saben para qué es esa prueba, entonces al fin y al cabo la persona que va a tomar la muestra, si ustedes, por eso es muy importante que los clínicos pongan en su hojita de petición, o sea, ustedes pongan, ¿no? ¿Qué van a poner? Pongan pregnosis. ¿Y cuál es la pregnosis? Lo que está sospechando, qué cosa está pudiendo tener el paciente. Especialmente en las biopsias, ¿no? ¿Para qué le voy a sacar esa biopsia? Entonces, si ustedes no ponen la pregnosis, el tecnólogo médico, el biólogo, el microbiólogo que va a tomar la muestra es como que tú le das al aire, ¿no? Biopsia. Ah, pero será de ¿no? O sea, no le das o no le dices qué cosa es, para qué. Pero si tú le das esa información, entonces tú vas a tener una muy buena muestra. Y esa muestra va a ser y te va a ayudar a ti para dar un diagnóstico. Pero si tú no le dices nada, como te sacan una muestra de biopsia, él va a sacarlo. Pero tú no le estás diciendo qué cosa está sospechando. Supongamos que sea una lesión por leishmania. Ajá, leishmaniasis. ¿Tiene una forma de poder sacar? Sí, díganme. Ok. Entonces, ¿cómo yo saco una muestra de la biopsia de leishmania? Yo, o sea, como personal que manejo eso, lo puedo saber. Pero una persona que no sabe, que nunca ha tenido experiencia, si ustedes no le dicen absolutamente nada, ¿qué hace? Estás actuando a ciegas, ¿ok? Entonces es importante que siempre pongan la pregnosis, o sea, la pregnosis viene a ser la sospecha de cuál es la infección que ustedes están teniendo. Comúnmente en una biopsia que se hace, dependiendo del tipo de biopsia que tú vas a sacar o lo que tú quieres analizar, puedes hacer un corte muy superficial, en el caso de la leishmaniasis como un raspado, y ese raspado se agarra y se hace como se hace un toma en lámina directa, tienes una lámina, y ahí tú haces como un raspado, y ese raspado lo esparces para hacer una coloración especial, y muy aparte coges un poquito de tejido y lo colocas en estos frasquitos porque no necesitas ser estéril, porque yo no voy a cultivar. Lo que voy a hacer es ver histología. Histología, ahí nomás mata la bacteria, porque pasa por tantas cosas que pasa hasta por calor que se muere, o sea, no voy a ver. Entonces, ahí sí puedo usar estos frasquitos que me sirven como transporte. Que no son estériles. Y no son estériles. Acuérdense, comúnmente los frasquitos estériles son ¿qué? Para cultivo. Todos los tubitos estériles son para cultivo, ¿ok? Todos materiales estériles para. Acuérdense, material estéril es para cultivo, ¿ok? ¿También podría ser el cultivo en bacoteca? No. No hay cultivos en bacoteca. Es que como tú estaba esterilizado, entonces. Relativamente está esterilizado, pero el tema es de que para tú encontrar el Vacutainer estarías analizando hemocultivos. Ya, y el hemocultivo
Acuérdate que el volumen, mientras más grande nosotros somos, el porcentaje de encontrar una bacteria en un adulto es mucho menor. Entonces, por eso, cuando tú haces una toma de muestra de sangre como en cultivos, tú necesitas un volumen máximo de 10 mililitros. Acá no tienes 10 mililitros, 2 o 3 mililitros. Entonces, para capturar y poder identificar la bacteria. Pero si tú no tienes ese volumen, no lo vas a capturar. Entonces, por la no sirve. O sea, estos tubos no sirven para cultivos. Entonces sí hay otros que sí. Existe, hay una botella de... Déjame mi mochila, ahí tenía. Ya, ahí mi mochila. Le dejo allá. Ahí está mi... Ahí hay una botella de hemocultivos. Le podemos esperar. No podemos esperar. Le esperamos. Ya, termino de hacer eso y bajo para que la vean. Ya, la traigo para que la vean. Ya, sí hay unas botellas especiales de hemocultivo. Y ese se toma una muestra y un volumen correcto. ¿Ok? ¿Qué más? Ya está, sigamos. Ya terminamos biopsia. ¿Preguntas? ¿Preguntas? No, ok, ya. Fluido corporal. Fluido corporal. Ah, ya, que el ejemplo, el CR. Líquido cefalorraquídeo. Ya, el líquido cefalorraquídeo se hace mediante por una porción lumbar, entre las 5 y 6, ¿no? Se hace una anestesia, se coloca ya. ¿Cuánto de volumen aproximadamente de muestra tendrías? 3 mililitros. 3 mililitros. Lo ideal, ¿saben cuánto es? 6. Es lo ideal, pero lastimosamente nunca se cumple eso. Entonces, hasta 4 se cumple, que es lo también bueno que te ayuda un poquito. Porque no les da tiempo, más difícil. Se No es corta muy antes. difícil, pero el tema es de que no se tienen miedo. O sea, es la palabra, como que tiene cierto tiempo, porque mientras tú tienes más tiempo puesta la aguja puede haber un riesgo de infección, pero en realidad hasta ahorita no existe ningún estudio ni nada de eso. Lo que más bien se recomienda es de que se saque un buen volumen de lo que es líquido cefalorraquídeo. ¿Por qué? Porque si tú haces una, supongamos que tomaste y por ahí hiciste algo mal y entonces volver a pincharlo, o sea, no es como que acá, ¿no? Ah, ya me equivoqué y le vuelvo a pinchar, ¿no? En cambio acá es volver a exponer al paciente a un proceso traumático. Entonces lo recomendable es que un solo dolor, yo voy a decir que soy de la idea, ¿no? Un solo dolor y ya me limita todo. Entonces un solo dolor es extraerle el volumen correcto. Y el volumen correcto del líquido cefalorraquídeo es 6 ml. Entonces, ¿por qué dirán? ¿Pero por qué 6 ml, doctora? Está loca. Ya, 2 es para hacer bioquímica, para hacer pruebas de bioquímica, porque el líquido cefalorraquídeo pasa por pruebas de bioquímica. 2 mililitros para cultivo. ¿Por qué? Porque como tú no sabes lo que está teniendo tu paciente, tienes que ver si por ahí tienes alguna bacteria. ¿Ya? Y otros 2 que también se hacen pruebas inmunológicas u otro tipo de pruebas especiales. Entonces, siempre es como que manejar ese volumen, ¿no? Pero en la realidad es 1. Uno de bioquímico, uno de cultivo y uno de inmuno. Ajá. Lastimosamente. Haciendo que el cultivo muchas veces te salga falso negativo. Y no es porque no tenga la bacteria, sino que el volumen es poquito. Por el miedo. Y ahí por el miedo, exacto. Y a veces, por ejemplo, encontrar, y bueno, y por eso ahí un poco nosotros nos quedamos como que a ciegas, pues. Porque tú comienzas a tratar una meningitis, pero no sabes el origen. Porque no tomas una cantidad correcta. Vas a darle. Y te apuesto que lo primero que piensas es una meningitis bacteriana. Entonces empiezas con antibiótico. Pero no antes de usar antibióticos sin llamar al paciente, piensas que es viral. Ya no le funciona. Lo último que piensas es parásito. Entonces, pero en Perú hay parásitos que ocasionan meningitis. Las amebas de vida libre, Naegleria fowleri. Son bacterias o amebas de vida libre que ocasionan obviamente meningitis. Entonces, lastimosamente, si tú tomas, o sea, los médicos comúnmente que hacen el tratamiento que le dan, o bueno, nosotros que le damos, primero empezamos con bacteriano, la primerita que dan, y antibiótico. ¿Qué antibiótico? Es antibiótico. Pero al final, muchas veces, el paciente se nos va antes de cambiar un buen tratamiento. Por eso, cuán importante es el volumen correcto de muestra. Porque aquí vas a tener un falso, ¿qué? Un falso negativo.
la previta, el líquido cefalorraquídeo, ¿el líquido cefalorraquídeo es un fluido estéril o sucio? Estéril. Por lo tanto, ¿qué envase tengo que usar ahí? Ahí sí los tres pintan estéril. Los envases son estériles y se dividen. ¿Ok? Sí, porque no sé qué cosa tiene el líquido cefalorraquídeo que se adhiere en las paredes y es plástico, entonces no vas a poder analizar bien. Siempre ya. El sinovial y el pleural que también mencioné. Sinovial, rodillita, pleural. ¿Cómo se saca? ¿Ah? Entonces, el sinovial, no, el sinovial, comúnmente se hace sinovial, líquido sinovial cuando un paciente tiene un derrame de líquido sinovial. Vaya la redundancia, pero es así. O sea, el paciente de un momento a otro pudo haber tenido un golpe, que puede pasar, un golpe o algún tipo de fractura o de ligamentos, o eso, y hay derrame. Entonces, cuando hay un derrame con líquido sinovial, lo primero que nosotros sospechamos es que puede haber un tipo de ruptura de ligamentos o algo, o también un tipo de infección. Entonces, ¿sabían que la Mycobacterium tuberculosis, han visto que hoy día Mycobacterium tuberculosis, ¿no? Mycobacterium tuberculosis, existe Mycobacterium tuberculosis de la rótula. O sea, ahí infecta al huesito. Entonces, sí, locas, me encanta. Inteligente. Ya, entonces, ¿qué hace? Entonces hace derrame líquido sinovial. Entonces tú mandas a hacer un cultivo igual. Agarras el material estéril, siempre cuando acuérdense, cultivo es material estéril. Entonces agarras un poquito, con obviamente una buena asepsia, agarras un punción y agregas un poco para hacerlo en cultivo y otra para hacer una, se me fue el nombre, examen directo en una lámina para observar qué cosa está teniendo este líquido, ¿no? En principio, y a veces un poco de una porción también va a la bioquímica para ver si tiene glucosa o el tipo de marcadores alterados, ¿no? Que pueden también relacionarla con la tuberculosis, ¿ok? Eso es lo que pasa con el líquido sinovial. Y comúnmente se hace cultivo cuando hay líquido sinovial porque a veces puede haber, si es que fue por una fractura X, o a veces también ocurre cuando hay un paciente que es trasplantado de la rótula, que le trasplantan la rótula o la rodilla, entonces a veces hay un tema de, ¿cómo se llama? Que no acepta la enfermedad del injerto, ¿se me fue? Ya, ocurre que no acepta, entonces al no aceptar ocasiona un tipo de infección. Entonces lo que quieren evaluar es de que posiblemente a veces puede pasar. Obviamente que ahora es mucho más estricto ese tema, pero ha habido casos donde a veces el implante ha venido contaminado. Entonces por eso también se evalúa qué tipo de micobacteria, bueno, muy aparte de micobacteria tuberculosis, qué bacteria puede tener. ¿Ok? Entonces, eso es el tema del líquido sinovial. Siempre cuando hay un derrame de líquido sinovial, lo primero que nosotros tenemos que saber es por qué se da el líquido que se derrama. No es que, lo voy a tratar, ya, ok, trátalo, pero ¿por qué se ha reventado? O sea, ¿por qué le ha dado eso? Entonces hay que tener cuidado con ese tema, ¿ok? Luego, o también puede ser porque sea un paciente que sea reumático. Hay pacientes reumáticos que, o sea, de un momento a otro, dedo se rompe. Entonces, por eso también se mide lo que es PCR, o sea, por eso se extrae esa cantidad. Luego tenemos líquido pleural. Líquido pleural se saca por acá de una costillita, igual se pone una aguja bastante fuerte. Y aquí, ¿para qué? Comúnmente, se recomienda, eso sí, tratar como un material estéril, porque es una muestra estéril, ¿ya? Y aquí, ¿qué es lo que voy a evaluar comúnmente? Voy a evaluar lo que es Mycobacterium tuberculosis, ¿ya? Y por ahí, si logro observar algún tipo de células que pueden ser cancerígenas. Y a veces también sirve para hacer un tipo de prueba impronta, le llaman, que hacen como que una concentración junta y luego hacen como una impronta, es como un sellito, ¿no? Y eso lo analizan directamente en el laboratorio, lo pueden ver como coloración de pacientes. ¿Y en el líquido pleural se pueden hacer células cancerígenas? A veces sí las centrifugas, o sea, dependiendo qué es lo que tú quieras ver, pero no todas las células cancerígenas. Ojo, porque existe, por ejemplo, el tipo de células peludas pequeñas, le llaman así, que es un tipo de cáncer específico, se llama de cáncer de células pequeñas, no me acuerdo ahorita el nombre. Y entonces son unas características de esas celulitas. Entonces, lo que se hace es una impronta de esto. Es como que centrifugan el líquido pleural y a partir de ese sedimento hacen como una impronta, como un sello. Hacen un bloque de parafil y luego ponen acá la lámina y hacen como un sello.
y ese sello lo colorea y ahí pueden observar. Si es que hay. Si no hay, no. Pero ¿puede ayudarte? Sí, te puede ayudar. Pero no es específico para eso. No es como... No, no es el gol estándar. Te puede ayudar, sí. Pero el líquido pleural comúnmente se ve pues para ver algún tipo de infección. Por ejemplo, el Streptococcus pneumoniae también se puede ver por ahí, el cultivo, Mycobacterium tuberculosis, entre ¿qué otros tipos? Hemófilos también puedes verlo por ahí. ¿Ok? ¿Preguntas? Sigamos. ¿A qué altura se hace la función estructural? Esta es las 3, entre las 4 y las 5, van a ser los flotantes. No es la física, ¿sabes? Son entre los flotantes. Ajá. ¿Te perdona? Es que nos explicaron de motoras. De motoras, ¿no? Que hacían funciones. Claro, ajá. Era peligroso también. Es peligroso, tiene que tener buena técnica, obviamente, no es poner por acá porque si no le perforas la costilla. Es más, o sea, hay que tener cuidado para eso. No es comúnmente para hacer líquido pleural o examen de líquido pleural es porque no sabes qué cosa es. Porque, o sea, tú ves las placas, llegas a ver las placas. Ves, por ejemplo, formulación de nodulillos tipo cavernas, sospecha, y luego ves una baciloscopía positiva, ya, pues tuberculosis, ya, ¿para qué voy a hacerle el lógico? Ya, pero si tú tienes una baciloscopía negativa y ves células cavernosas y por ahí tu paciente te cuenta, por eso es muy bueno saber que te cuente la historia te cuenta que se fue pues por las cavernas de las lechuzas de Tico María y por ahí había caquita. Entonces puedes pensar en un honguito, histoplasma capsulase. ¿Es raro? Sí, pero si tu paciente es inmunodeprimido, piensa en eso. Ya, luego, o sea, tienes que pensar, o sea, comienzas a pensar, o sea, eso es tienes que pensar en todo. Por eso tienes que saber de dónde está viniendo tu paciente, qué pasó con él, que te cuente un poco su historia, pues, y es importante, ya cuando no sabes qué cosa es, o sea, porque de verdad algo no te dirige, ahí es donde comúnmente metes líquido pleural. Así nomás no pones. Es bien, no es tan fácil. Lo mismo pasa con líquido cefalorraquídeo, o sea, tú ves así, no es porque, ya, se me ocurrió pincharle, ¿no? O sea, tienes que evaluar todo y el líquido cefalorraquídeo, obviamente el líquido cefalorraquídeo sí o sí sirve para ver en meningitis. ¿Por qué? Porque es algo crítico y eso sí se tiene que tomar rápido, eso no puede pasar mucho tiempo, porque la meningitis, la progresión es muy rápida de la enfermedad. Es muy, muy rápido. A comparación de la tuberculosis u otro tipo de enfermedades pulmonares, no es tan rápida. Entonces, como que te da un poquito de chance más a pensar. Pero en cambio, lo que es meningitis, el paciente se te puede ir en 3 días. Eso tiene que actuar rápido. Y ahí sí, lastimosamente, tiene que pichar. Pero en el caso de la meningitis, o sea, antes de hacer la función, ¿no? ¿Verdad? Se debería verificar mediante los síntomas. Claro, los síntomas, que rigidez de lo que es rigidez nuca. Ajá. Claro, tienes que evaluar, cuando tú tienes el tema de lo que es meningitis, tienes que chequear la sintomatología que te pueda presentar el paciente. Y a partir de esa sintomatología, tú tomas una respuesta, pero obviamente hay que tener en cuenta algo. En la actualidad ya estamos basándonos a un tipo de medicina basada en evidencias. Entonces, no solamente es un solo clínico, sino tú tienes que tener algo corroborado que te diga, oye, es este bichito que me está causando eso. No solamente eso. La clínica te va a ayudar ¿a qué? A poder empezar un tratamiento profiláctico, ojo, no definitivo. Pero quien te dice el definitivo es la material de laboratorio. Te dice, es esto. Pero eso va a depender en base a tú, como hayas hecho correctamente tu toma de muestra. ¿Ok? Sí, vamos, pregunta. Ya, ese es. ¿Qué pasa? ¿Cómo se realiza la vaciloscopía? ¿Perdona? La vaciloscopía. Ya la vaciloscopía. Te dan esto. La vaciloscopía, bueno, relativamente, la toma de muestra es bastante sencilla. En realidad no lo hace ni siquiera nadie, es el mismo paciente que lo hace. Lo que se le pide es que sea en la mañana, que no se haya lavado los dientes o la boca y que él
haga pues un tipo de tos profunda, o sea, que saque flema pero profunda, que él sienta que le duele, algo así, ¿no? A veces cuando uno tose, y a veces uno tose de poquito, como que de boca para afuera, cuando tose de boca para afuera estás botando saliva, esa no sale bien, o sea, tiene que ser esa que te duele. Yo digo porque a veces cuando uno se enferma, siente que, cuando tosió ya duele horrible, ya, ese moquito, esa flemita es la que tiene que ir acá. ¿Ya? Es el esputo, exacto, pero tiene que ser el esputo, no puede ser saliva, el profundo. Entonces cuando te dan, comúnmente las vaciloscopías, por eso mismo son 3 muestras, porque a veces no toman bien la muestra, o sea, porque esa prueba lo hace el paciente, no lo hace el médico, no lo hace la Pero también enfermera. hay ese inducido que hacen con la nebulización. Con nebulización, pero eso es comúnmente más para bebés. Y para personas bastante adultas, pero persona adulta o nosotros no te lo dan. ¿Y por qué no es tan efectivo? No es tan efectivo. No es tan efectivo. Entonces, la persona escupe, escupe 3 veces, lleva estas muestritas al laboratorio y en el laboratorio se hace una revisión de una coloración especial que se llama la coloración alcoholáceo resistente, que es, o la coloración, perdón, Sill-Nielsen. Y en la coloración Sill-Nielsen se pueden ver, pues, ¿no?, los bacilos alcoholáceos resistentes, ¿no? Se ven ahí claritos, fucsias, bonitos. Ya, bueno, y ese es el tema. Entonces, eso sí, no haces cultivo, ¿por qué? Porque estás haciendo una prueba que va a ser sometida al calor. Se muere igual la bacteria, se impregna ahí, pero sí vas a ver su cuerpito, como digo, ¿no? Su cuerpo y sus huesos, sus restos. Pero eso necesita material estéril. Si tú quieres hacer estéril, o sea, si tú haces ya, el paciente salió positivo, ¿ya? Positivo a micobacterio, a bacilo. Pero acá, supuestamente en nuestro país, tenemos un montón de resistencia, entonces somos ahí caseritos en TV. Entonces, ahí sí le vas a pedir cultivo. Entonces ahí nuevamente, ¿qué hace tu paciente? Otra vez una tosecita, la flema, y eso lo llevas a cultivar. Micobacteria tuberculosis crece en 21 días. Pero, acá viene el tema, existen otras metodologías en nuestro país. Una es molecular y otra es con cultivo con caldo, medio de crecimiento líquido. Medio de crecimiento líquido te crece en 7 días, pero menos de eso no te crece. Menos de eso no te crece. Crecimiento súper lento. ¿Hay una diferencia entre usar uno y el otro aparte de los días? Claro, siempre en caldo, ¿no? Siempre en caldo te crece más rápido que en agar. Pero, ¿por qué la gente justamente no utiliza mejor el caldo si es más rápido? Se contamina más. Esa es la única detalle, su desventaja. Su gran desventaja, porque al final tú puedes estar observando una cosa que no es. O sea, necesitas tratar muy delicadamente el caldo, porque se te contamina. Ese es el tema. Hasta en los hospitales, en el laboratorio, Por eso nunca se usa caldo se asegura mejor. con el agar. Y el agar te crece menos. Pero si no quiere una urgencia, una emergencia. Puedes usar otro tipo de metodología que usa caldo y eso te crece en 7 días, que es el MOX o el MGI, pero que es un equipo completamente automatizado. Y eso en nuestro país solamente existe en el Instituto Nacional de Salud y en Cayetano Heredia Tropical. ITV comúnmente aquí le da gente pobre. ¿Vale? ¿Preguntas? Ah, ya, estudiecito, David, no te enteres, estudiecida. Ya, pregunta. Si caso de la función lunar, si me veo todas las veces, o sea, he escuchado que por ejemplo, cuando ustedes se corren nada, al interno ya tiene que saberlo, ¿no? Ah, claro. No hay un curso que te lo enseñe. ¿Para eso también es igual o hay un curso? No, el AGA es otra cosa. Ahí le voy a enseñar ahorita, ratito. ¿Qué pongo? Un ratito, chicos. Vamos, pasa. Además te voy a traer las cositas. Ya, no, recién esperamos. Ya estoy. Ay, por la puerta te... Soy a...
estudian. Mañana nos matan donaire, ¿no? Mañana morimos otra vez. Supongo que ya estudiaron. No. Oh, guaita. Mañana había clases feriado, dice. Oye, ¿verdad? De 10 a 12, ¿no? ¿Qué, de 10 a 12? Sí. No, ese ¿Igual? ¿Se mantiene igual? A ver, espera, te voy a grabar. Tómale foto a esto para su casa, Adrián. ¿Para qué sería el gel? Adrián. No, es anticoagulante. No, no es. Con estas diferencias. No, pero este de acá no era el antiguo. También sellados, ¿sabes? Ese. Bueno, sí. Compro cultivo siempre y cuando esté con bolsita estéril. ¿Okay? Si no está estéril, simplemente para un examen parasitológico. Para examen parasitológico o examen, vamos a agarrar un poquito. ¿Qué es lo que se hace con eso? Voy a ver un examen directo. A veces se ven sustancias reductoras, especialmente cuando se tratan de niños o con niños con diarrea. Y también se puede evaluar lo que es el adenovirus, ¿no? Adenovirus. Entonces, y también cuando o el médico está sospechando un tipo de cáncer colorectal, para ver qué adeno oculta, ¿no? O sangre oculta en heces, ¿no? Que también sirve esta muestra. Comúnmente esta muestra se toma también en la primera en la mañana, se agrega y lo que se necesita es una cosita, de verdad como ven aquí es una cucharita chiquita. En realidad eso no se necesita, pero a veces los pacientes te llegan. Es una nadita, no necesitas más, porque no necesitas, o sea, pero bueno, es una cuchara chiquita, es esta cosita, de verdad. Ahí, no sé, alguna vez han visto, es como una paletita, ya esa paletita, y viene en la tapa, esa paletita, eso nomás necesita más. Pero bueno, ya. Igual, sus datos, ¿no? Nombre, apellido del paciente claro, su DNI y la fecha en la que toma la muestra. Comúnmente va a depender mucho del tipo de muestra, o sea, el tipo de análisis que se va a hacer, ¿no? A veces si el médico está sospechando de parásitos huevos larvarios, te va a pedir 3 muestras serias de o sea, 1, 2, 3. Ajá. ¿Cómo se lo digo? No, 3 días diferentes, te va a pedir 3 días, porque a veces no se demuestra en la primera muestra, entonces es como que hacer un pool, y para hacer ese pool necesitas por eso como 3 días diferentes, 3 tomas diferentes, ¿ok? Entonces a veces se pide eso, o a veces cuando ya es un tema de emergencia se toma, ¿no? Y automáticamente se observa. Y ves un buen análisis de heces, ves lo que es moco, sangre a veces, y eso te va a diagnosticar un tipo de infección, ves también la composición, ¿no? Si son líquidas, no son líquidas o... Para la nación también se puede También, pero no tanto, pero sí te ayuda bastante. Te ayuda. Entonces, todo eso te sirve en el análisis de eso. Algo más de aquí, no tanto. Cáncer de colon. Cáncer de colon es para lo que es sangre oculta en heces, ¿ok? Que es la sangre oculta en heces. Que tú agarras un cachito y por una mueva inmunológica. Y si te pinta, si piensas en que es un tema de cáncer de colon. Otra pregunta de ahí, esputo, ya hemos hablado. Ya, hisopado nasal. ¿Está el hisopo? David. Variz. Ya, sí, ya de una vez. Ya, entonces para eso nosotros tenemos esto, vamos a tener distintos medios de transporte. Y aquí hablamos de medios de transporte. ¿Okay? Los demás, si se dan cuenta, son medios que no han tenido ningún tipo de transporte, simplemente han tenido anticoagulantes y estoy trabajando directamente con la prueba, ¿no? O la muestra directa, como estamos viendo en los urocultivos o con las heces. Pero en el caso, por ejemplo, a veces, supongamos que ustedes tienen un tema de heces y su paciente va a llegar o va a demorar o es muy lejos del lugar donde ustedes van a cultivar, entonces para eso usan un medio de transporte para heces llamado el caripeo, que es ese medio de transporte. Entonces, ¿qué se hace? En las heces se toma un cachito y se coloca el hisopo, se coloca acá adentro. Y esto sirve para trasladar. Entonces ya cuando llega, yo saco el hisopo y siembro. Y puedo yo recuperar puedo recuperar alguna de las bacterias que estoy sospechando que pueda tener ese paciente, ¿no? Como salmonella, shigella, proteus, entre otros, ¿ok? Vibrio también puedo recuperar. Pero ese es un medio de transporte. ¿Por qué de transporte? Porque simplemente sirve para la conservación de la bacteria, por eso se llama así, ¿ok? Luego tengo otro medio de transporte que es el medio de ¿Qué tenía el Gary Clay? ¿Perdona? ¿Tenía algún componente? El Cariblair tiene un componente, bueno, más que otra cosa es un gel como solidificante que permite la deshidratación de la muestra.
Entonces, es como que no mata la bacteria, sino hidrata. Porque si tú secas y se seca esto, al secarse, ¿qué pasa? No voy al tener un medio, o sea, ese es el hisopa y eso está seco. Si está seco, la bacteria se muere. Tú lo que necesitas es que tenga, nutrientes, pero no te llega a crecer, sino simplemente como conservar. Es como si fuera un refrigerador. Entonces te conserva la muestra de heces, evitando que ésta se prolifere y a su vez que ésta se quede, como por decirle, te deshidrate o se seque. Porque si se seca, ya pues ya no puede, ¿no? Ok, ese es el medio Caricler, que es específico para heces, pero para lo que es hisopados, por ejemplo, si yo estoy sospechando de un paciente que puede tener una neumonía o un hisopado aquí en la parte de las laringes, entonces lo coloco en un medio de transporte Stuart, que esto comúnmente para todo lo que son bacterias de la parte de arriba, que es el trato respiratorio alto. Trato respiratorio alto, ¿ya? Medio Stuart, que sirve bastante para eso. Y a su vez tenemos los otros medios, pásame acá, este acá, es el, este acá, Entonces aquí tenemos, por ejemplo, otro tipo de medio de transporte que es bastante importante, que obviamente que el que han visto comúnmente que es para el COVID. Este es un medio de transporte líquido para viral. Este medio de transporte líquido lo que va a servir es de que se conserve igualmente hidratada la muestra y que a su vez esta muestra pueda, toda la mucosidad caiga en este tubito y a partir de este cultivo viral o medio de transporte viral yo pueda recolectar y salvar el ADN. Porque cuando yo hablo de medio, este tipo de hisopado, este es un hisopado para la parte molecular. Y en molecular yo caso, voy a ver crecer algo, no, estoy viendo DNA o ARN, ¿ok? Yo no necesito que crezca acá algo, sino estoy viendo la parte genética. Es diferente a estos otros cultivos, porque aquí lo que voy a obtener es la bacteria conservada que luego me va a crecer en un medio diferencial o un medio selectivo, ¿ok? Pero aquí no, aquí ¿qué estoy evaluando? Molecularmente, estoy evaluando ácidos nucleicos específicos para identificar un tipo de bacteria o algún tipo de virus. En este caso, ¿para qué me sirve? Para el SARS-CoV. ¿Ok? ¿Sí? ¿Preguntas hasta ahí? No, ya. ¿Y por qué tiene perlitas? Nadie me dice, no miran, ¿no? ¿Por qué no tiene perlitas? Porque obviamente si es un hisopado nasofaringio tiene mucosidad. Entonces esto antes de pasar se pone una centrífuga para eliminar toda la mucosidad que puede ser un interferente en una PCR. ¿Ok? Perlitas, mira, mira. ¿Ah? No. En bolsa, man. ¿Está estéril? ¿Cómo se llama? No. Me han dicho que no se usa. Ya, para mirar nomás. El medio de transporte viral. Medio de transporte viral, así que. Bueno, el tipo es para viral. Ok, ¿preguntas? ¿No? Ya, hemocultivo, volvemos al hemocultivo. Pasa hemocultivo, sí, ya. Ya, esa es la botella que se usa para un hemocultivo. Ya, este es para el hemocultivo. Ya. Y ese sí puede decir que tiene un tema de medio de transporte, sí. Un poquito por decirlo así. Ya, ese es un medio de cultivo y ese medio de cultivo, vamos a dejarlo ahí que pare un poquito, ya. Ustedes ven que tiene ciertas pelotitas, ya. Esas pelotitas son inhibidores de antibióticos. ¿Por qué? Porque comúnmente cuando un médico pide, un clínico, bueno, nosotros pedimos un hemocultivo, ya hemos empezado terapia. Entonces, como les he dicho, encontrar bacterias en sangre es muy complicado, no es tan fácil encontrar. Entonces, tú lo que necesitas es inhibir, estas perlitas lo que hacen es inhibir los antimicrobianos para hacer que las bacterias que están ahí comiencen a crecer y yo poder observarlas en el microscopio y luego hacer cultivos de identificación y antibiograma. Como el cultivo se hace ahí mismo. Aquí, claro, se agrega la sangre, o sea, tú tomas muestra, es igual, tomas muestra de sangre y acá le pones una alita y acá lo pones el capuchón y cae. ¿Cuánto cae? En cuestión de adultos es de 5 a 10 ml. Se recomienda que sea 10 ml de sangre que se toma en adultos. Y en el caso de niños, 5 mililitros.
Es bastante, por eso digo, es bastante, no es poco. Entonces se agrega y este líquido que ustedes ven aquí blanco es un tipo de caldo triticasa soya que lo que va a hacer es ir a darle comer a la bacteria. Y tiene estas, si se dan cuenta, si son observadores, las perlitas son de 3 colores. A ver, miren, no es un solo color, 3 colores de perlita, ¿sí? 3 colores de perlita tienen. Hay una roja, hay un amarillo, una blanquita, una media crema y hay una roja. Son 3 diferentes. ¿Amarillo claro? Sí, son tres tipos de colores. Los rojos sí se diferencian. Pero sí, ya, ok. Esas 3 perlitas sirven obviamente para inhibir diferentes familias de antibióticos. Comúnmente los antibióticos que se le dan a los pacientes que están sospechando de sepsis son de amplio espectro. Y cuando hablo de amplio espectro se hablan de meropenem, que son para gram negativo, o carbapenémicos, o también lo que son para penicilasas, que son para gram positivo. Entonces, esas perlitas, como que una perlita es un tipo para capturar a esos de familias de gram positivos o gram negativos, ¿ok? Y muy aparte de eso, también otra de las funciones de esas perlitas es que cuando crece, cuando tú colocas, esta botella va a un equipo automatizado. Ya, si se dan cuenta, acá tiene un fondo, una botella, ya un corchito. Es un indicador, la palabra correcta es un indicador. Este indicador de aquí, cuando hay un crecimiento bacteriano, ustedes ven ahorita no hay ni una bacteria, no hay sangre y el color es este color, pero cuando hay crecimiento bacteriano, esto se vuelve amarillo. Porque la bacteria produce CO2 y ese CO2 se une con esta y hace una coloración, hace que a una reacción redox y por eso cambia color amarillo. Entonces tú en ese momento vas a ver la sangre un poquito turbia, pero es imperceptible, pero el equipo sí lo detecta. ¿Ok? Entonces este indicador te dice que está positivo, entonces ya tú comienzas a hacer todo el análisis después que tienes que hacer, ¿no? Que identificación, la parte del antibiograma, etcétera, ¿no? Es bastante interesante, pero ¿por qué también es importante las perlitas? Porque como les digo, esto va a un equipo, ya, pero el equipo, en la botella no ingresa, sí, la botella ingresa de esta forma. Ya, y ese equipo internamente está en ese movimiento. Todo el rato, hasta que dé positivo. ¿Por qué está en ese movimiento? Ustedes dirán, pero la perla, ¿qué cosa hace? Ya, la perlita, acuérdense que también existen bacterias intracelulares. Entonces, al hacer esto, lo que hace es, por mecánica, rompe las células y hace que las bacterias que estaban adentro, se liberen. Entonces, ¿cuál es la función de estas bacterias? Que de las perlitas. Una es inhibidor de antibióticos. 2, ruptura de células. Y 3, fase sólida para que crezcan las bacterias. Porque la bacteria de alguna manera siempre va a buscar a un lado para ponerse y crecer. Entonces, estas perlitas también sirven como fase sólida para que puedan crecer las bacterias. ¿Ok? Eso, nada más, chicos. ¿Preguntas? Bueno, conózcanlo porque eso lo van a ver. No es usado. Esto lo van a ver, bueno, bastante cuando pidan. Ay, ¿cuánto tiempo? Nadie me preguntado, ¿cuánto tiempo demora un hemocultivo? 3 días, o sea. 7 días. 7 días. Que pobre de ustedes que también ha llegado. No, a las 3 horas ya creció. ¿De San Marcos? De San Marcos. No. ¿Y esa es la única presentación o hay de otra? Hay un montón de presentaciones, pero el procedimiento es la misma. La técnica es la misma, es todo igual. Pero vas a ver algunas que tienen una presentación un poquito más larguita, pero el volumen, la cantidad de muestra de sangre es lo mismo, no varía. Ya. No varía. ¿Ok? ¿Qué más hacemos? Nada más creo, ¿no, chicos? Conservación y transporte. Ya, conservación y transporte, bueno, ya estamos diciendo aquí, eso de acá se traslada, bueno, que creo que cada una les he dicho, ¿no? Ya, Sí, ya, en cuestión de los medios de transporte aquí que pueden observar, estos te pueden dar hasta 3 días para poder llegar a tu zona. En hemocultivos, no, hemocultivos, conservación y transporte, temperatura ambiente, nunca refrigerado, nunca en su vida meta un hemocultivo a refrigeradora. Se muere la bacteria. ¿Okay? Aquí tiene que estar temperatura ambiente y máximo afuera 2 horas. Tienes que llevarlo al laboratorio dentro de las 2 horas. Porque si no, también se te muere la batería. ¿Ok? Ese es inmediato para ver parásitos. ¿Ya? Orinas, inmediato para ver las infecciones urinarias. ¿Ok? Y en cuestión de cultivos, cultivo viral,
Ojo, cultivo viral, ¿cuánto? Cultivo viral dentro de las 8 horas, no más. Y refrigerado, eso sí se refrigera. Eso sí se refrigera. Sí se refrigera. De 2 a 8 grados. No, sí, de 2 a 8. No menos, 2 a 8, no menos. Y el bajar lengua es para toma de muestra, pues. Agarra. El bajalengua. Está vencido. No, pero eso no sirve para transporte, es simplemente para... La idea no importa, pero bueno. Ajá, ¿sí? ¿No? Esto de acá no importa que se venció o no, porque al final y al cabo Bajar la lengua. va a bajar la lengua, no tiene una función específica. Yo más bien me preocuparía más por los hisopos, que eso sí tienen un tema de, porque tú tomas la muestra, porque ese sí tiene que estar, pero ese no tiene. Su caja te Se dice no pierde su esterilización, todo eso. Puede perder, pero al final es simplemente para bajar la lengua. Tú de aquí no tomas muestra, tú de aquí no tocas nada. Baja lengua, nada. Si tomaras muestra de ahí, porque sí existen pruebas, por ejemplo, como... ¿Qué prueba? Que se me puede pasar. Ya, bueno, un esputo, por ejemplo, quieres hacer una vaciloscopía y la vaciloscopía necesitas eso para arrastrar en la lámina, ahí sí tendrías que chequear que esté estéril, pues, porque tiene que estar limpia esa bajo lengua. Porque si no estuviera limpia, sí puedes contaminar, pero eso nada más. No tiene una función específica, no vas a tomar muestra de ahí. Entonces, pero los hisopos sí se recomienda que sean estériles, todo eso, porque vas a tomar muestra. Ok, ¿cómo tomas la muestra ahí? Acá. A ver, ¿quién va? A ver, hagamos, le ponemos acá. Hisopito, ya, rápido. No, pero acá de la nariz. Ya, van a ver, ¿no? Entonces, yo voy a hacer una y luego ustedes hacen otra. Eso es al revés. ¿Qué talla es? Más atrás. A ver, toma. Atrás. Espera. Ya. Otro guante. No, yo tengo. ¿Sí? Bien. Ya la toma de muestra. A ver. ¿Cómo te sientes? Nervioso. Vamos el futuro de la base. Estudia 30 horas a la semana. Ya. Mira, ¿cuál es lo recomendable? En ese momento lo que se recomienda es de que como esto, en realidad existen ya medios preparados de estudiar previamente con taparrosca y todo eso. En este caso, como no es un material totalmente estéril, o sea, sí es estéril, pero es de vidrio, entonces se recomienda muy bien tener un mechero al lado prendido para evitar de que ya vamos a meter. Bien. Ah, sí servía. La boca se apaga. Ajá, y ahí prende, enciéndalo por favor. El paciente prende ese problema. Así, mío. Ya está, Entonces, ¿qué es lo que hace? Siempre haces este juego de evitar para que crezca. Entonces tú agarras, abre el paciente la boca, diga, ¿dónde está la...? Que no veo, es que no veo el juego. Está vencido, ¿ah? Chicos, entonces miren chicos, vengan para acá. Ya. Entonces de acá tienen que tomar de la parte de acá. Ya, nada más. Descarte por favor. ¿Qué hizo? Y agarra. Esto corta. Y lo pongo. Su tapón. Y ya está. Entonces, ya, ¿quién más? A ver, aprovechen, acá hay 3. Aprovechen. ¿A mí? Ustedes tienen que tomar, ya, ustedes, ¿quién más? Paciente. David, que grabe, que haga. No, pero así no pueden. No, vamos, tú puedes. A ver, ya. La punta, ajá. Dale vuelta. Doy vuelta.
hacerla? ¿Le vas dando? Como quieras, como quieras. Ah. Perfecto. Ya, abre la boca. Tomo. Toma de las partes de aquí, acá. Vas a ver. Por eso el truco es que diga A. Porque dice, cuando dice A, la lengua baja y tú vas a tomar de la parte de las amígdalas de los dos lados. No solamente de un lado. Tienes que bajar. Haces como que un rodete en una y un rodete en la otra. Y así se toma correctamente. Entonces tiene que decir A. Tú haz la indicación. Él es tu paciente. Ya, es tu paciente. Se acostumbra, ese chico ya. Una vez. Ya. Dame una cachetada para que pueda hacer. Ya. Ah, Dile. Bota acá, bota acá. Tú Tomo Tú dile. y lo vuelvo a pasar y le introduzco. Ajá. Ya, dile. Tú tienes que guiar al paciente. Baja la lengua. Y coloca. ya se me Rompe el problema. Eso, muy bien. Bien. Ya está. Bien. Bravo. Siguiente. Ya, chicos, de verdad, seriedad. Ya, vamos a ver. Agarra Ya. tu tubito. Obviamente siempre algo importante, que siempre su tubito tiene que ser el nombre del paciente, siempre identificar. Es lo primerito que tiene que hacer. Identificar, porque si no identifica yo no sé a quién le pertenece. ¿Ok? Ya, muy bien es. ¿Eres guaita? Ya, silencio, ya empieza. Ya, ¿Es necesario pasarlo antes y después? antes y después. Porque tú no sabes cómo ha venido ese tubito. Cuando, o sea, ¿Lo eso tapo pasa, o ya sí, no lo tápalo, tapo? tápalo. Eso pasa cuando es tubos de vidrio. Pero hay, ya ustedes cuando vayan a hospitales van a ver que ya hay unos que son especiales. Eso ni eso van a tener. O sea, ahí sí destapan, toman y ponen. De frente. Necesitan, no van a tener mechero ni nada por el estilo. Eso solamente se hace cuando son tubitos de vidrio, ¿ok? Ya, sigamos. Chicos, sigamos. A ver. Ya, dale. Ya, vamos. Ya, abre la boca. No, pero bien, pues bien. como yo. Tú dile, tú No, dile. pero mira. No, abre la boca. Ya, así. Abre, di Pero di Pero di no sacas tu lengua, no sacas tu lengua. Saca tu lengua, saca tu lengua. No, pero ya no. Tranquilo. Ponte serio también, ya es tu paciente. Saca la lengua. Saca la lengua. Saca más la lengua. Saca la lengua. Saca más. Sin miedo, no te preocupes, no te va a pasar nada. No te va a pasar. Te vas a cansar, ¿ah? Saca la lengua. No, tienes que guiarlo bien, estás guiando mal. Si tu paciente no te entiende, tú demuéstrale, saca la lengua así, saca tú la lengua. El paciente se puede reír, pero enséñale. Ya. ahora sí. Cae Imagínate recha. que es un niño. Ya, entonces tienes que Dale el ejemplo, dale el Mini guaita. Ya, yo Otra te- vez, el ejemplo. uno, dos, tres. Pero di no dejes de decir no dejes de decir Es que no me dejas ver, si no. Ya, ahí. Di sigue diciendo di Ay. Ah, tiene que ser. Es raro, ¿sí, no? Tú vas a ver la úvula. Media hora. Botaba tu ga. Media hora. Estará limpio, ¿no? ¿Y otra vez? No, ya no. ¿Otra vez o ya no? ¿Otra vez? Ah, no, ya está, ya. Cuando tú dices, él dice A, por ejemplo, cuando él dice A, siempre la técnica, yo me acuerdo que eso me enseñó el doctor. Si tú haces, no dice A, vas a ver que no va a bajar la lengua. Sí, que no Pero baja. cuando tú dices A, Sí, es pero verdad. dice A y abriendo la lengua y dejando la lengua y barra baja, y ahí ves clarito la úvula, clarito se abre las dos. Entonces ahí coges. Porque si no dice A, no vas a ver la O. Entonces vas a tomar una muestra solamente de la lengua o de la parte de arriba. Entonces, no va, no En te 3 va- días, papi. Vamos a ver si alguien tiene COVID. Entonces eso es importante. Y vamos ¿Ok? a analizar. Porque no se veía. O ya no. No, eso no es analizar.